¿Funciona? ¿Ahora? Ahora sí. Para todos aquellos que se hayan incorporado ahora, en estos momentos, al primer Congreso Internacional de la Vivienda Vacacional en Canarias, les quiero dar la bienvenida y decirles que lo que ha tenido lugar hace unos momentos aquí es algo histórico para una asociación como ASCAF, que nació hace 8 años y por primera vez hemos podido reunir y disfrutar del reconocimiento institucional de todos nuestros dirigentes regionales. Es algo muy importante, evidentemente, y muy luchado. También quiero agradecerle a todos los ponentes que están hoy aquí de primer nivel y a nuestra moderadora, por supuesto, también, Marta, que todos ustedes la conocen, la directora de informativos de la cadena SER, de primer nivel también. Vamos a disfrutar, vamos a dar comienzo a la primera mesa de debate. También quiero saludar, por supuesto, a aquellos que están viéndonos por streaming, a la primera mesa de debate. ¿Ha cambiado la demanda turística en la nueva normalidad post-COVID? ¿Qué papel juega la vivienda vacacional a futuro? Espero que disfruten. Muchas gracias. Gracias, Doris. Pues nada, sin más, vamos a empezar, como comentaba ella, con la primera de las 3 mesas de debate que tendremos hoy. Yo antes quería hacer una breve introducción en un doble sentido. Primero, agradeciéndole a la asociación, a ASCAF y a Doris Borrego especialmente, que me haya permitido moderar este debate. Para mí no solo es un honor, sino sé que va a ser muy fructífero, que vamos a aprender muchísimo por el nivel de los ponentes, porque el hecho de que sea, y quiero subrayar, un congreso internacional, me parece fundamental, y quizás cuando analizamos los destinos y el sector turístico siempre nos faltan referencias sobre qué es lo que está pasando en otros destinos, y los fenómenos que vivimos aquí son tendencia, qué singularidades tenemos, qué aportaciones, qué nos distingue y qué tenemos en común con otros. Creo que el panel que hay representado, y la prueba es el que tenemos ahora, que les pasaré a presentar enseguida a los ponentes, pero también en los posteriores en relación a qué pasa en otras comunidades autónomas con la regulación o con la normativa, me parece que va a ser fundamental y vamos a aprender sin duda un montón. Respecto al tema que comentaba Doris de que es un histórico, me parece, yo recuerdo perfectamente desde los medios de comunicación cuando empezó la asociación hace 8 años y en las redacciones empezó a hablarse de que había un movimiento asociativo y una incombustible Doris Borrego que lo presidía, que entonces no te conocíamos como ahora, y no sabíamos a quién representaban, ni cuántos. Tú has hablado hoy del 27%, pero no fue así en los inicios. Además, en aquel entonces había una activa resistencia del sector alojativo convencional respecto a lo que era la posibilidad de que esta oferta realmente se regularizara y se instalaran. Yo, el ver hoy desde el público el arrope que tenía del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de los ayuntamientos, no solo del Ayuntamiento de Adeje, sino con la presencia de muchísimos alcaldes a los que este fenómeno les afecta mucho en la convivencia en sus municipios, me ha parecido de verdad que es un salto cualitativo en un brevísimo tiempo de 8 años, así que quiero darte la enhorabuena y a toda la asociación. Para no dilatarme más, vamos a hablar, como dijo Doris, de cuánto ha cambiado la demanda turística en la nueva normalidad post-COVID y qué papel juega o jugará en el futuro las viviendas vacacionales. Vamos a hacerlo con los representantes de 3 países, de Guatemala, con Nancy Mejía, ahora les presentaré de la Cámara de Turismo, con Fernando Gutiérrez de la Universidad Misiones de Argentina y con Pablo Heriberto Abarca del Gobierno de Costa Rica. Institución académica, política, empresa, es decir, me parece que no solo es una visión abierta de países que nos van a contar qué está sucediendo en esos mercados con las viviendas vacacionales, sino también desde distintas perspectivas. Voy a empezar por Nancy. Nancy es una profesional que lleva en el sector turístico ya más de 20 años de experiencia, tanto en el sector privado como en el público.
Es una experta en distintas facetas de desarrollo estratégico, promoción y comercialización del producto. Es colaboradora de la Política Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible del 2012 al 22 y del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala para el periodo 2015-2025. Es también directiva de la Central America Tourism Agency y de la Federación de Cámaras de Turismo de Comercio de Centroamérica. Bienvenida, Nancy. También está Fernando, nos acompaña Fernando Gutiérrez. Es también un profesional del sector turístico que ha combinado, ¿no?, su amplia experiencia en el ámbito también privado y público desde el punto de vista también académico. Es profesor de carrera de licenciatura en turismo en la Universidad Nacional de Misiones y tiene también distintas áreas de trabajo en las que ha trabajado dentro del sector turístico. Y por último, Pablo Heriberto Abarca. Él es actualmente diputado de la República de Costa Rica, jefe de bancada, como nos comentabas ahora mismo, ¿no?, que actualmente se designa así allí. Es presidente de la Comisión de Turismo de Costa Rica y, una cosa importantísima a efectos nuestros y del debate que vamos a tener hoy aquí, impulsor de la ley que regula el hospedaje no tradicional, como se comenta, como se le denomina allí, y la legalización de las plataformas digitales que impone pagos y regulaciones a Airbnb y otras plataformas de comercialización. Yo, si les parece, me gustaría empezar por ti, Nancy, que nos hicieran una primera valoración cada uno en relación al título del debate y vayamos centrando los mensajes sobre los que queremos hablar, cuando quieras. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias en primer lugar a SCAV. Gracias, Doris, por esta invitación y de verdad que es un verdadero honor estar compartiendo aquí con todos ustedes, colegas, empresarios que están pues trabajando directamente en el tema de vivienda vacacional. A ti, pues muchísimas gracias también y a mis colegas esta mañana. Realmente, Guatemala, espero que pues muchos de ustedes conozcan mi país. Guatemala pues es un país cultural, eminentemente cultural, un destino turístico, y le llamamos pues Guatemala, corazón del mundo maya, con un gran legado cultural, con mucha naturaleza, un destino realmente muy atractivo para cierto segmento turístico. El COVID indiscutiblemente vino a cambiar la forma, estábamos pues todos sabemos encerrados y eso provocó que cuando se fuesen liberando ciertas limitaciones que tuviésemos, internamente se volcara y nos enfocáramos en un turismo interno, o sea, el mismo guatemalteco viajando dentro de Guatemala. Por supuesto no teníamos turismo internacional, estuvimos 5.5 meses con fronteras cerradas, espacios aéreos, fronteras terrestres y cuando finalmente se logró empezar a dar esa flexibilización en los lineamientos y en la movilización, pues estábamos todos estos chapines, como nos decimos, queriendo pues salir de nuestros espacios, pero ese viaje a través de burbujas, que pues eso fue algo que sucedió en todo el mundo, esas burbujas familiares movilizándose de un lugar a otro. Uno de los destinos turísticos del que les quiero compartir esta mañana es la Antigua Guatemala. Quienes pues conocen Guatemala sabrán que destino es pues como uno de los lugares emblemáticos, es una ciudad colonial, patrimonio de la humanidad. Y la oferta turística que tenemos en la Antigua Guatemala es específicamente en muchísimas casas o pequeños hoteles. Para entender un poco cómo está integrado el tejido empresarial del país, nosotros tenemos un 75-80% de MIPYMES turísticas, micro, pequeña, mediana empresa. No somos un destino masivo. No somos un destino, si bien es cierto, hay cadenas internacionales, pero no es el principal atractivo del país. Es precisamente todas estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y dentro de estas entra pues todo el tema que tiene que ver con el alquiler vacacional. En esa línea lo que empezamos a ver es de que el guatemalteco pues buscaba salir de su espacio, buscaba otro entorno, pero seguro. O sea, lo que buscaban eran espacios donde no pues tuvieran tanta interacción. Y la Antigua Guatemala es un destino que tiene pues muchísimo esta oferta, estas casas espectaculares con muchísimas
digamos, atractivo en la parte colonial, muy amplias, con muchos jardines, hay muchas fuentes, piscinas y demás. Y son casas que más o menos van desde 2 habitaciones hasta 8, 10, 12 habitaciones. Son casas, toda la propiedad es posible alquilarla. Entonces nos encontramos con varios perfiles, que yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Entender qué es nuestro cliente, qué es lo que quiere nuestro cliente. Y en esa línea veíamos que había muchos guatemaltecos que querían moverse, pero disfrutar también de los servicios que les provee un hotel. O sea, querían moverse a un destino, estar seguro en una burbuja, pero también querían disfrutar de ciertos servicios. No querían cocinar, entonces querían desayuno, almuerzo, cenas, a todo servido dentro de la casa vacacional. Entonces empezamos a ver un incremento y de reactivación también de las otras economías, ¿verdad? El resto de la cadena de valor que hay inmersa dentro de este gran segmento. Entonces, muchos restaurantes empezaron a reactivarse en este proceso que estábamos viviendo a través de brindar servicios específicos, exclusivos a las viviendas vacacionales. Entonces, en esa línea realmente lo vimos bien, por supuesto, ¿verdad? Lo vemos bien porque se está generando empleo, se está generando desarrollo y logró mantener en una buena parte a este sector. Hablamos de contratación de chefs para servicios específicos, de parrilleros, hablamos de personas que querían masajistas. Entonces, una serie de servicios que estas personas o este turista o usuario, como también se le llama, quería tener en esta casa, digamos, para manejarlo igual que un hotel, tener todos esos beneficios. Además de que también tenemos en el país este sistema de alerta sanitaria, que es un semáforo que, pues, de acuerdo a la cantidad de casos que hay, son los aforos permitidos. Entonces, este tipo de propiedades que son un poco más grandes, como les comento, 10, 12 habitaciones, permitieron la realización de eventos íntimos, de eventos familiares íntimos, de eventos de amigos, graduaciones de colegio en eventos, digamos, más pequeños. Y eso, por supuesto, como ustedes sabrán, toda la cadena de valor que activa al segmento MICE, pero eventos más íntimos. Bodas también, la gente se sigue casando. Entonces, simple y sencillamente pasamos de los grandes eventos, de las grandes bodas, inclusive bodas de destino, a eventos mucho más pequeños, mucho más íntimos, y afortunadamente eso nos ha permitido hasta el momento ir manteniendo y reactivando poco a poco la economía, por lo menos sobreviviendo. Es muy interesante sobre todo lo que comentas en relación a la capacidad de tirar del resto del sector, ¿no? Porque si quizás una de las críticas que se le hace a viviendas vacacionales es la que crea menos empleo que el sector alojativo convencional, y ha sido por el impacto del COVID en principio lo que ha modificado, ¿no? este planteamiento. También en Argentina se ha visto un impacto en el sector de vivienda vacacional. ¿Y cómo está allí la base? ¿Es potente esa oferta? Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación a SCAP. Realmente es un honor estar en el primer Congreso Internacional de Alquiler Vacacional de Canarias. Una sana envidia tenemos nosotros por el proceso que ustedes llevan en este camino, digamos, de regulación y de poder de pronto integrar a la oferta del destino lo que son las viviendas vacacionales. En Argentina lo que sucede, nosotros tenemos, primero para contextualizar un poco, tenemos una matriz diferente a por ahí los países que tienen más turismo de sol y playa. Nosotros tenemos, nuestras playas no son internacionales, son más de turismo nacional. Por lo tanto, nuestros destinos generalmente son de naturaleza, con otra matriz, otra cantidad de noches de pernocte. Nosotros tenemos, yo soy de la zona norte del noreste, de la zona de Misiones, de donde están las cataratas del Iguazú, que es un destino internacional. Nuestro promedio de pernocte son 3 noches y media aproximadamente, y vendemos básicamente naturaleza, ¿no? Y sí, coincido, ha pasado algo similar, principalmente con las ciudades grandes que se vieron, digamos, en esta abstinencia, las personas de poder salir a vacacionar a sus destinos tradicionales. El argentino, lo que es sol y playa, va mucho a Brasil, muchísimo a Brasil, como el brasilero viene mucho a Argentina para el producto nieve.
Entonces todo eso se vio cortado y la oferta se tuvo que reestructurar en diferentes lugares con diferentes acciones, ¿no? En nuestro caso, puntualmente, mucho turismo local, mucho turismo regional. Es más, nuestra provincia puntualmente se cerró mucho a lo que es, inclusive a lo nacional, entonces apostó mucho a lo que es la salida de fin de semana o tomarse esos 2 o 3 días con la familia, con amigos, alquilar una casa en el bosque o al lado de una cascada. Y bueno, ese fue el turismo que realizamos durante estos 2 años. Obviamente otros destinos que por ahí estuvieron más complicados todavía, supieron también trabajar, hablamos de Patagonia, trabajaron muy bien el tema del home office, de presentar ofertas como para que la gente tenga estancias más largas, vaya a trabajar directamente ahí. Pero sí, la primera reactivación fue netamente regional, digamos, y puntualmente a mostrar todos estos cambios que tuvo. Los cambios que se vieron realmente en el comportamiento tienen que ver con la forma en que, si analizamos cada uno de los procesos, de las etapas del proceso de decisión de compra del cliente, del turista, vamos a notar que gran parte de ellos están en la parte de buscar información. Antes ha caído muchísimo la reserva por OTAs o por operadores, ha crecido muchísimo la reserva directa o por redes sociales. Eso es un fenómeno que se dio y que realmente yo creo que en este momento es coyuntural, pero es una oportunidad para el alquiler vacacional poder aprovechar esto, profesionalizarse y, como estaban hablando un poquito hoy, no depender tanto de lo que son estas empresas tecnológicas, estas OTAs, para poder desarrollarse mejor. Y coincido también, ahí ya cierro, que en Argentina la matriz de turismo es bastante similar a la de ustedes. Nosotros tenemos el 95% de las empresas que son pymes y que están distribuidas a lo largo del país. Argentina se concentra mucho, la mayor población está en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que son el centro del país, y realmente la forma de turismo, nosotros no contamos con grandes cadenas ni destinos con tantas plazas, pero sí hay una muy buena redistribución cada vez que se activa el turismo nacional, ¿no? Porque llega hasta los rincones más cercanos, en el norte, en Salta, donde te ofrecen un paseo en burro, donde querés hacer kayak en Misiones, o querés hacer bicicleta en la Patagonia. Bueno, ahí llega la distribución de cuando el turismo regional empieza a activarse. Y creo que la vivienda vacacional, el alquiler temporario, como le decimos allá, es uno de los factores clave, digamos, que más efecto beneficioso produce en esas poblaciones locales que por ahí están tan alejadas de los centros emisivos que concentran más fuerza. Una cuestión previa antes de ir con Pablo Heriberto, porque hablabas de una sana envidia, ¿no? Te referías al nivel de asociacionismo que hay aquí, que no lo hay allá en Argentina, ¿no? Y tampoco en Guatemala, ¿no? Es decir, todavía el sector, esa oferta no está unida, no está ni regulada. A ver, no está organizada, por un lado, desde el sector privado no está organizada, ha surgido, supongo que como aquí, en principio, como diferentes propietarios que están viendo en el alquiler temporario una oportunidad de incrementar sus ingresos y, bueno, paliar un poco las crisis que estamos viviendo. Pero a medida que va avanzando, que el turismo que este tipo de turismo se va posicionando, se ha notado una especialización mayor. Nosotros hoy tenemos casas también de campo, en el medio de la selva, con servicios, adaptadas desde lo arquitectónico, inclusive con recomendaciones cuando queremos vivir una experiencia bien local en cuanto a gastronomía, en cuanto a música, en cuanto a un montón de cosas. Eso se está notando y se está profesionalizando. Sí ha pasado, hay un destino de turismo de sol y playa que también tiene una asociación que es de la ciudad, digamos, y realmente a nivel país las patronales hoteleras medio que no están muy conformes, digamos, con esto de la vivienda vacacional. Se nota, de hecho han salido con campañas publicitarias directas, digamos, apelando a algunas cuestiones, digamos, que son negativas del alquiler vacacional. Pero la realidad, como dijo hoy el alcalde, es una modalidad que ha venido para quedarse, que es segura, porque también tiene sus sistemas de seguridad propios y está muy, muy bien controlado por el mismo usuario, por el mismo turista que hace los comentarios y que recomienda el lugar.
Ahora más adelante retomaremos el tema porque aquí también hubo una resistencia inicial. Quizás estamos en fases distintas, unos destinos u otros. Pero ¿y qué pasó en Costa Rica, Pablo Heriberto? Que para que fuera distinto lo que ha ocurrido allí en cuanto a regulación. Primero, ¿qué peso tiene el sector de vivienda vacacional allí? Sí, Ale, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor que tomaran en cuenta al Congreso de la República de Costa Rica y que además pues, nos dieran la oportunidad de comentarles un poco lo que vivimos desde el sector. Tal vez el secreto de la regulación nace porque hay un traslape entre el sector privado y lo público. Nosotros tenemos 25 años de tener una coordinación constante. El sector privado y el sector público tienen un plan estratégico que está consolidado. Independientemente de quién sea el ministro y quién sea el presidente de la Cámara, hay una continuidad. Independientemente además del partido que gane, ese plan estratégico continúa y por lo tanto la promoción o lo que se invierte en promoción tiene una coordinación estratégica. Obviamente no es comparable con el presupuesto de muchos de destinos de España o del mundo, pero ciertamente está muy dirigido. Y creo que ahí es donde está el secreto. Más allá de la regulación, porque aquí en este contexto ya es un tema superado, es cómo hacemos promoción y cómo encadenamos producto. Pero esas dos cosas no son sencillas. ¿Cómo hacemos promoción y cuál es el segmento en el que le vamos a apostar? De alta gama, masivo o de alta gama, exclusivo. ¿Cuál es esa oferta y cómo la encadenamos? Esa es la primera parte, esa promoción de fuera hacia el mundo. ¿Cómo atraemos ese turista que viene, que ya de por sí hoy viene aquí y que viene al mundo? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es la distinción? Y el otro es cómo encadenamos esa oferta para que no sea un enlatado, para que no sean los programas que se compran en una televisión y que se reproducen, sino que esa lata de atún se pueda abrir y se le pueda meter más cosas. Y eso implica una coordinación, no importa si es hotel o habitacional, para que se integre esa oferta desde el punto de vista o un encadenamiento real y que eso pues genere la derrama del dólar turístico, del euro turístico. En ese aspecto, yo fui presidente de la Cámara Nacional de Turismo, ahí hicimos un acercamiento con Airbnb, en aquel momento que no estaba en bolsa todavía, no estaba en oferta pública. Ellos manifestaron el interés porque sí había una afrenta del sector formal, del sector hotelero, en contra y lo llamaban competencia desleal. Pero bueno, hubo una iniciativa de Airbnb para conversar acercar a la Cámara. La iniciativa fue de ellos. No fue mía, yo pedí la reunión y ahí sentamos una base de una regulación, digamos, un poco laxa, para más con el objetivo real de formalizar. Es decir, vamos a meternos en la formalidad y vamos a declarar esto como una actividad lucrativa turística real. Existía, en la práctica existe, pero ya era una legalización con todas las letras. De manera que yo después paso y me cruzo de cera y ya en la función pública, yo entro en mayo, en junio presento el proyecto de ley y en 8 meses se convierte en ley. A los 9 meses generan una cámara, se organizan y pues no tenían una conformidad con algunos aspectos de la ley, pero más bien era un poco más de interpretación lo que faltaba. Y a partir de eso, pues en la implementación hemos tenido algunos problemas porque hay que entender que en Costa Rica tenemos 83 municipios y esos 83 municipios tienen autonomías, es un poco menos complejo que acá, pero al final tienen una idiosincrasia propia y entonces en cada una de ellas pues ha tenido alguna dificultad particular. Pero en la generalidad lo que ocasiona y el secreto de la regulación para el tema de las plataformas es que ahora Airbnb ser una empresa pública en bolsa está obligado a inscribirse ante, darse de alta, como dicen aquí, en tributación o en el Ministerio de Hacienda y por lo tanto se constituye en un recaudador del impuesto. Que eso formaliza y que del impuesto del IVA, que es el único que tenemos allá en función de esto,
y al constituirse en recaudador, pues facilita todo lo demás. Ese registro que la ley lo que establece es un registro que lleva el Instituto de Turismo, es un registro sencillo, como inscribirse en Airbnb. Bueno, lo mismo se inscribe en el ICT y se puede hacer un control cruzado. Después se establecen una serie de obligaciones para cada una de las partes, se define cuál es y se establecen una serie de excepciones. ¿Cuáles excepciones? Que son fundamentales. La excepción de que si es tu casa, la casa propia y que alquilo un cuarto, pues me excluye de la ley de accesibilidad. Entonces no tengo que hacer rampa, no tengo que hacer ascensor, no tengo que cambiar las condiciones generales, puedo no cumplir esa ley. Si no es tu casa, entonces te puedo hacer, de acuerdo a la oferta, una regulación particular. No, si no alquilas todos los cuartos, pues entonces no es necesario un ascensor en el resto de cuartos, o en el resto de pisos, etc. Y la otra es que se establecen una serie de parámetros para que los municipios puedan, como dije, de acuerdo a su idiosincrasia, definir. Hay algunas zonas o algunos destinos dentro del destino Costa Rica que tienen muchísima oferta, que otra vez, eso sucede naturalmente y va a suceder naturalmente. Airbnb no lo controla nadie. Hoy es Airbnb, mañana se va a llamar de otra forma y pasado mañana nacerá otra. De manera que esa particularidad se mantiene en la ley y permite que haya una flexibilización. Para concluir, el reto que queda es terminar el registro y complementar la oferta o la promoción en una combinación que debe ser perfecta. Resulta asombroso, parece la cuadratura del círculo, ¿no? Porque una de las cosas que tienen las viviendas vacacionales es la distinta casuística, los distintos supuestos de casas y los distintos propietarios o tenedores de esas casas a la hora de ponerlas en marcha. Por lo que te he entendido, prácticamente toda la oferta de vivienda vacacional está más o menos regularizada en Costa Rica, ¿no? Lo que se hizo fue formalizarla. No es lo mismo formalizar que legalizar, ¿verdad? Usted puede hacer legal una actividad, pero ya llevarla a la formalidad, pues requiere de más tiempo. Ya legalizamos, estamos en camino a la formalidad y la idea es que esa regulación no fuese para reducir la cantidad de oferta, sino más bien para fortalecer la cantidad de oferta y que pudieran interactuar entre los dos. Yo siempre lo defino, perdón por el abuso, esto es una cancha de fútbol. Hay una gente muy regulada y hay otra gente muy poco regulada. La legislación tiene que ocasionar que la cancha se nivele y que las reglas parejas, o sea, que el partido de fútbol esté absolutamente en condiciones parejas para todos. Y quizás porque ha habido una decisión clara de lo público, ¿no? De gobernanza del turismo, que es uno de los retos que siempre decimos que tenemos a la hora de decir hay que pasar por aquí, sea usted oferta alojativa de un tipo o de otro, ¿no? Porque la resistencia allá de la alojativa convencional ha sido menor que en otros destinos, por lo que parece. Hubo una gran campaña para convencerlos de que no podíamos, que era muy tonto competir y que más bien había que complementar y que la regulación no era prohibitiva, sino que más bien era incentivar para que entonces se pudiera invertir en conjunto en una promoción destino sin diferenciación. Vamos a ir viendo, Fernando, en el caso de ¿quieres beber un poquito de agua? Sí, estoy. Porque entre una que está con el micrófono y el otro si no me quedo yo aquí en un dueto con Pablo Heriberto. Y quería que nos contaran el caso más específico en relación a las regulaciones allí. ¿Cómo está el tema de la vivienda vacacional? O si quieres, Nancy, tú que tienes arreglado ya el micro. ¿Por qué tú nos decías allí que ni siquiera está reconocido, ¿no? el que exista la vivienda vacacional, esta oferta? ¿En qué proceso están y qué camino va en la regularización? Sí, bueno, como mencionaban, de hecho, en los discursos de la ceremonia inaugural, el concepto de vivienda vacacional pues ha existido desde siempre. O sea, siempre han habido, digamos, personas que tienen su casa de playa y bueno, ha existido, pero en la informalidad al final.
Nosotros en el caso de Guatemala sí hay un interés, de hecho dentro del plan maestro de turismo sostenible hay un eje que apunta o que se enfoca específicamente en la actualización de la legislación turística en el país en general. Hay una serie de acciones de actualización que son necesarias y una de ellas es precisamente lo del alquiler vacacional. Para los hoteles, y yo pues veo que aquí son retos que ya están más que superados, pero en el caso de Guatemala pues esto todavía no es incipiente. Se hicieron esfuerzos en el gobierno anterior, ahorita estamos pues con un nuevo gobierno que inició el año pasado, creando pues ya modelos e iniciativas de ley precisamente para ir buscando esa normalización o esa regulación. El problema que tenemos en el país por la misma gobernanza turística es que para poder hacer una actualización al reglamento de hospedaje sí se tiene que ir al Congreso a través del Instituto Guatemalteco de Turismo, que es el ente rector, quien regulariza, registra, supervisa, acredita a todo lo que tiene que ver con los servicios de hospedaje. Entonces, para poder llegar a esto tenemos primero que actualizar la ley del que crea al Instituto de Turismo para poder llegar a esto. Entonces, no es un camino que está fácil. Sí, para el sector hotelero, pues la micro, pequeña y mediana empresas sí lo ven como una competencia desleal, como lo mencionaba Pablo, porque además, digamos, está la parte de los impuestos. O sea, en el país está el IVA, que es el 12%, el que tienen que pagar, digamos, todas las empresas de hospedaje y bueno, en general, pero adicionalmente los hoteles también son recaudadores de un 10% adicional de impuesto de turismo. Entonces, al final, al turista o al usuario de un hotel está pagando un 22% de impuestos que no se está pagando en una vivienda vacacional. Entonces, ese es parte, digamos, de los retos que tenemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las viviendas generan un gran impacto y una gran derrama también, pero está este tema que sí es importante regular, normar y ordenar. Creo que hay más cosas positivas, realmente la derrama que la vivienda vacacional genera, además de que se vuelve a la hora de eventos más grandes, también se vuelve un complemento, porque la oferta hotelera muchas veces, por ejemplo, en nuestros destinos ya no se da abasto, ¿verdad? Para cierta época, entonces es donde entra toda la vivienda vacacional. Esto pues nos ha pasado en varios destinos, inclusive eventos que no se habían logrado tener con solo la plaza normal hotelera, y entonces toda la vivienda vacacional entra a complementar toda esa necesidad de hospedaje. Es importante, ¿cuánto representa más o menos? Decía Doris que es del 26% en Canarias. ¿Ustedes saben más o menos qué porcentaje tiene? Si no porcentaje, ¿qué número? No lo tenemos medido. Realmente eso es parte de los retos que tenemos, realmente medir cómo está este impacto. De hecho, lo hablábamos antes de venir con varios empresarios en los destinos turísticos, de que es importante empezar a hacer esas mediciones, ¿verdad? Porque tenemos identificados los lugares en donde ya cada vez hay un incremento de este modelo de negocio, pero no lo tenemos medido exactamente. Entonces, es parte realmente de los retos que tenemos. ¿Y se mide allá en Argentina? En Argentina tenemos, están cubiertos bajo la ley de alquileres, la ley inmobiliaria, digamos. Tienen dos figuras, una es CAT y la otra es DAT, serían casas de alquiler temporario y departamentos de alquiler temporario. Pero es muy evidente que no está integrado al sistema turístico. En Argentina hay una ley nacional, después cada provincia define su propia ley de alojamiento, su propia ley turística, digamos. Justamente en Misiones ahora se está modificando en el lugar donde yo soy. Pero obviamente que todavía a nivel nacional no se ve integrado la vivienda vacacional al sistema turístico. De hecho, este fin de semana, que fue fin de semana largo también en Argentina, nuestra ciudad y las ciudades de casi todo el país colapsaron por la cantidad de demanda que tuvieron, y la respuesta que tienen los gobiernos es básicamente salir a habilitar un registro temporario por ese fin de semana para que la gente acerque sus casas para poder cubrir la demanda. Pero eso evidentemente no nos sirve. Nosotros tenemos que aspirar a un registro, a formalizar un poco esto. Y bueno, y además de que por ahí la ley hoy existe, la gente no se está registrando o no lo está
se mueve mucha economía todavía en negro en ese sector, digamos. Si bien las plataformas y las cuentas bancarias están digamos, sincronizadas, se factura otra cosa o se tienen determinadas cosas que funcionan en el sector que lo hacen informal. Quiero abrir un poquito el foco de debate después del COVID, por lo que sí. Me preguntaste, perdón, me quedé, con si tenemos algún registro. El Ministerio de Turismo de nuestra provincia estima que aproximadamente nosotros tenemos en toda la provincia unas 25.000 plazas. Nuestro destino es muy particular porque nosotros compartimos las cataratas con Brasil, que es una ciudad de Foz, que tiene otras 35.000 plazas, y Ciudad del Este también. O sea, es un destino bastante complejo, así que son 3 países diferentes, con normativas diferentes, con perfiles de destino diferentes, pero que se integran en un destino. Así que imagínense cómo estamos con el tema de las restricciones de la frontera y todo eso. Pero en nuestra provincia se estima que el 50% de lo que es el alojamiento no está registrado. O sea, nosotros tenemos registrado los hoteles 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, después hay modalidades de hostel, de lodge, de diferentes modalidades, pero lo que es cabañas o viviendas vacacionales, cositas más pequeñas, no se están registrando en la parte de turismo, ¿no? Les decía que en relación para abrir un poco el foco, en relación a los perfiles de visitantes que van a las viviendas vacacionales y al proceso de digitalización del sector, ¿hasta qué punto se mira al turista y se busca por segmentación o personalizando más la oferta, captar uno específicamente para este tipo de oferta? Nancy, por ejemplo. Bueno, yo creo que la pandemia, algo que nos trajo fue ese aceleramiento en la transformación digital de todo. Para realmente esto, con la pandemia entramos todos a tener reuniones, a aprender las plataformas para tener reuniones y realmente nos vimos inmersos en un proceso de aceleración digital acelerado. Pero aparte de eso, también la forma de promoción, la forma de comercialización de los productos turísticos, incluyendo este segmento, cada vez es más visible. Realmente nosotros en Guatemala y nosotros específicamente como Cámara de Turismo hemos estado apostándole muchísimo a la profesionalización del sector. O sea, la gente tiene que entender cómo manejar y cómo promoverse ellos mismos, ¿verdad? Sin necesidad de un tercero o sin necesidad de una OTA. O sea, no digo que las OTAs no funcionan, porque sí te van a generar una parte, y vas a poder ubicar una parte de tu inventario ahí, pero como no poner todos los huevos en la misma canasta como decimos, ¿verdad? Entonces, realmente el reto es que pues las empresas, o en este caso pues los actividades vacacionales, entiendan a su consumidor en dónde está y cómo llegarle, o sea, cómo posicionarse y qué redes utilizar, porque también las mismas redes, o sea, son tan amplias, no es la misma red la que está en cierto país que es la más utilizada, sino que entender cuál es la red utilizada en cada uno de los países para poder promocionar los destinos turísticos, utilizar los hashtags, utilizar, digamos, realmente todos estas herramientas que hoy por hoy se están utilizando. Realmente en Guatemala estamos apostándole muchísimo a esto y hemos visto muchas casas que se están promocionando, por ejemplo, en Instagram. O sea, Instagram se ha vuelto, digamos, algo muy, muy importante para la promoción y la comercialización de los destinos. Entonces ya o alguien viene y sube la foto, ¿verdad? Que la foto es todo, la fotografía. Entonces yo quiero ir a ese lugar, cómo hiciste, cómo llegaste. O sea, la fotografía es tan importante, una buena fotografía de calidad que transmita realmente ese deseo de ir. Le estamos apostando mucho a esta parte de transformación porque sí creemos que pues esto vino para quedarse, ¿verdad? Entonces esa parte es bien importante. Y Pablo Heriberto, en Costa Rica, ¿cómo se ve el futuro de las viviendas vacacionales? ¿Esta tendencia de viajar seguro quizás va a hacer que crezca este tipo de oferta? Sí, está muy posicionado el segmento alto, de alta gama, un segmento que se le apuesta, ha sido muy promocionado, ha tenido visitas de actores internacionales, de famosos que suben su selfie en vivienda, y ese segmento pues ha hecho una ventaja en términos de que es un cliente con un poder adquisitivo bastante alto que permite, digamos, una promoción muy específica. Creemos en eso, hay diferentes sitios en el destino. Dentro de ese destino hay pequeñas comunidades que tienen una especialización
básicamente de vivienda vacacional. Entonces estamos hablando de casas que se alquilan en $5,000 por noche, $6,000, por ahí anda, pero está Kim Kardashian, están varios actores de Hollywood que están yendo a vacacionar y que le permiten al país guindarse de su red social y hacer una promoción, digamos, internacional. Eso en cuanto a la alta gama, pero también el tico, el costarricense, está, dado que los hoteles tienen esa asignación a un segmento de alta gama, entonces están haciendo una gran compra en términos de casas y en lugar de ir a un hotel, se van a una casa de playa o de montaña y entonces hay una interrelación ahí. Hay una gente que está haciendo complemento, pero hay otra que está también haciendo una promoción específica, tanto afuera como adentro, y entonces no compiten. En realidad lo que hacen es fortalecer la promoción del destino y las estrategias digitales que se tienen en los segmentos grandes, que es nuestro segmento es Estados Unidos, España y UK, y a partir de ellos tenemos esa mezcla. El secreto de esto es que al final Costa Rica varió su enfoque de publicidad de sol y playa y naturaleza a un destino, pues digamos, más integral, ya más de bienestar, ya más de oferta, digamos, vivencial. Entonces es la combinación de que si vas a un hotel puedes ir a una comunidad y compartir con ella, o si vas a una casa puedes compartir con la familia y interactuar con la familia. Entonces esa mezcla es importante. Se ha hablado, de hecho, de lo que se dice la democratización del destino, ¿no? Que la oferta de viviendas vacacionales permitía que mucha más gente se beneficiara residente, ¿no? De lo que es el sector. No sé si ustedes lo ven exactamente así, porque tú también comentabas antes que primero estaba más concentrado y cada vez se abre más y se desconcentra, y quizás también eso interesa. Y algo interesante que decís es esto de los segmentos, de los perfiles, ¿no? Nosotros, yo vengo de la rama del marketing, realmente creemos que producto que no tengan el eje central al cliente es un producto que está destinado a fracasar, digamos. Y bueno, en la universidad estamos haciendo varios proyectos, digamos, de asesoramiento a comunidades locales. Realmente hemos encontrado segmentos que básicamente hoy ya no son segmentos, vamos a decir, como en el marketing tradicional, sino que buscamos las comunidades en las redes sociales, las comunidades de runners, las comunidades de ciclistas, los que les gusta el yoga, los que les gusta la gastronomía. Y en ese lugar encontramos a los perfiles ya básicamente tamizados, básicamente motivados a consumir. Lo único que hay que ser muy prolijo a la hora de desarrollar una estrategia de comercialización en redes sociales, más cuando se trata de por ahí un sector que no está tan profesionalizado como el alquiler de vivienda vacacional, ¿no? Eso pasa en Argentina. Yo creo que a nivel regional. Nosotros se hacen eventos permanentemente, carreras, salidas en bicicleta, que vienen gente de Brasil o de Paraguay, de otras ciudades de Argentina. Eso funciona muchísimo y en este segmento creo que es uno de los principales, digamos, allá le decimos caballito de batalla a la hora de conseguir demanda, digamos, buscar dónde está el perfil y qué le podemos ofrecer, digamos, ¿no? Les voy a pedir que no se queden tan pendientes de que yo les pregunte. Si ustedes en el debate creen que surge cualquier cosa o que quieran aportar, lo hagan. Quería preguntarles por el papel que va a jugar la vivienda vacacional para el teletrabajo y para los nómadas digitales. ¿Crees que es importante? ¿Lo está haciendo ya? Sí, nosotros acabamos de aprobar una legislación de incentivos a nómadas digitales. Panamá ya lo había hecho y nosotros estábamos llegando tarde. Lo cierto es que hay una tendencia gigante en términos tanto hotelera como de habitación. Hay una oportunidad ahí sustancial, pero el secreto en un país tan pequeño, nosotros somos 5 millones de habitantes. Antes de la pandemia, en el pico habíamos recibido 3,5 millones de turistas, desperdigados por toda la oferta, por todo el país, que tiene oferta en todo el país. Pero eso ha significado dos estrategias fundamentales. Nómadas digitales, que implica no solo la legalización en términos de incentivo, sino también de inversión.
Nada ganamos teniendo una legislación de no más si la fibra óptica no llega y si la velocidad no es la adecuada y si además no se tienen todos los servicios. Si el gerente quiere traerse su familia y no hay un colegio con una importante calidad, una escuela, pues no se va a venir. Va a venir a vacacionar 2 semanas y se va. Y en ese entendido, parte de lo que decía ahora, me faltó un elemento tercero y lo complemento ya que lo mencionas. El tema es cuánto es la estadía promedio de los turistas en el destino. Eso es lo que hay que entender. En Costa Rica estamos hablando de 13 días de estadía promedio. Ese es un número maravilloso en términos de que no solo se va a quedar en un hotel todo incluido, sino que va a andar por el país. Y eso es tal vez lo que yo llamaba el encadenamiento del producto, que se permita no solo que compre un todo incluido para estar en la piscina y se emborrache y punto, sino que permita interactuar con las comunidades y hacer una derrama. De manera que Nómadas Digitales consideramos que es una oportunidad siempre y cuando podamos responder con calidad y con la expectativa. Tampoco se trata de que se concentre solo en la capital, sino que más bien se disperse a lo largo del país y en ese entendido pues estamos estrenando una ley que el gobierno está por reglamentar, está a punto de hacer reglamento y en ese entendido pues creo que ahí hay una gran oportunidad para todos los segmentos. A mí me gustaría también agregar a lo que mencionaba Pablo, que realmente yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Realmente extender la estadía promedio de los usuarios o de los visitantes. Ese es el principal reto y cómo lo vamos a hacer es donde tenemos que realmente sentarnos y planificar de qué forma es que lo vamos a hacer. Ahí es donde entra, pues, por supuesto, la autoridad local, donde entran, pues, todos esos talleres de planificación para realmente ver en dónde es que está esa necesidad y qué producto hay que crear. Si ya está, pues qué bueno, pero si no, entonces qué producto hay que crear o qué producto hay que desarrollar. En la antigua Guatemala específicamente nos ha pasado este tema y digamos, vemos como gracias al turismo también ha ido creciendo el destino turístico, que si bien es cierto, por ejemplo, el casco y toda la parte cultural está, digamos, centralizada, con la misma pandemia, se ha logrado tener un desarrollo de espacios abiertos, naturales, por esa búsqueda también, digamos, de estar al aire libre, alrededor del casco de la antigua Guatemala. Entonces, hoy por hoy tenemos un desarrollo sumamente interesante sobre la parte norte de la antigua Guatemala, con espacios impresionantes, jardines. ¿Cuántos turistas tienen, Nancy, en Guatemala? Bueno, prepandemia estábamos alrededor de 2.5 millones de turistas internacionales. Eso es, y bueno, el turismo internacional, que es, el local, que es muy importante también para nosotros. Pero esa diversificación ha provocado muchísimo impacto positivo en las comunidades, precisamente, o sea, en mejora de infraestructura, en carreteras, en desarrollo, digamos, electricidad, llevando a estos lugares alrededor de la antigua este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, hay una tendencia precisamente el tema de bicicleta, entonces en este momento se está desarrollando ya, se está creando un nuevo producto de la bicirruta en la antigua Guatemala, conectando varios municipios y cada municipio también tiene su particularidad. Entonces encontrar realmente la particularidad, la ventaja competitiva o ese valor agregado al producto para poderlos conectarlos y hacer esos encadenamientos que precisamente menciona Pablo. Tenemos una comunidad, por ejemplo, donde se está, digamos, comercializando mucho el melocotón, entonces están trabajando todo el tema de melocotón, otro con el níspero y desde las jaleas, talleres artesanales para que la gente pueda ir a cocinar. Entonces es como ir complementando y armando todo eso y que al final pues tengamos lo que queremos, que es extender la estadía promedio y que haya más gasto, ¿verdad? Tener por eso que dijiste de la ventaja competitiva, tener una oferta de vivienda vacacional variada, regularizada, estable, puede ser una ventaja competitiva para el destino post-COVID, en los tiempos post-COVID. Yo creo que sí. Nosotros estamos haciendo un estudio donde estamos identificando cuáles son los cambios que está teniendo el comportamiento de los turistas, digamos, en nuestra región, ¿no? A grandes rasgos, digamos, identificamos 3 tipos de cambios. Unos que ya se venían dando y que la pandemia lo que hizo fue directamente acelerarlos, toda la cuestión de la digitalización,
toda la cuestión de perderle el miedo a mí, principalmente los segmentos que no eran los millennials, los centennials, los más adultos. En esta pandemia como que se familiarizaron mucho más con la tecnología, explotó el comercio electrónico, explotó el home office, explotaron las reuniones, digamos, virtuales, y eso cambió, evolucionó muchísimo en estos 2 años ese fenómeno. Obviamente esto hace que la gente sea esté más capacitada para comprar por internet, para seleccionar las ofertas, para buscar las mejores, los que ofrecen los mejores atributos o que tienen las mejores ventajas, digamos, ¿no? Después tenemos una serie que es importante rescatarlo, una serie de efectos o de cambios que son propios, pero no ya de algo que se venía dando, sino de la pandemia misma, la cuestión sanitaria, y lo más importante, de las medidas que los gobiernos tomaron para afrontar esa pandemia, a restricciones, cuarentena, ASPO le llamamos allá, que es el distanciamiento y todas estas cuestiones. Eso lo que produjo en el cliente es cierta incertidumbre. Estamos en esta cuestión de que ante la duda, ante no sé si me van a pedir el documento o no, la vacuna, el PCR, puedo viajar, voy a tener un problema, si salgo y vuelvo, puedo entrar de nuevo, tengo que hacer cuarentena. Entonces, ante esa duda, hay efectos también que son coyunturales, que yo creo, completamente en un ambiente de incertidumbre, van a ir a medida que los gobiernos se vayan, digamos, integrando en sus políticas y todo, y vayan brindando más seguridad y más certeza, van a ir desapareciendo. Pero esos efectos hoy están todavía presentes, ese poquito de miedo a no saber si viajo o no. Inclusive diría que nosotros podemos hablar de experiencias, de actividades, de lo local, pero si no está resuelta la cuestión, primero sanitaria, porque es una preocupación, digamos, real, no es que no nos basamos solamente en el miedo, pero en cualquier momento puede haber un rebrote en tal destino, tal cosa, eso es algo que puede pasar, pero también desde el punto de vista de la flexibilidad en cuanto a las políticas, no la flexibilidad de las políticas, sino la flexibilidad que tengan las empresas o los alojamientos para brindar soluciones ante estas cuestiones de incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si cancelo? ¿Qué pasa si no puedo ir? Y finalmente hay un tercer tipo de cambios que nosotros identificamos que son mucho más profundos, que son, creo, los que van a quedar y que realmente produjeron un cambio en la demanda, que tiene que ver con el proceso personal que cada uno, digamos, o las personas transitaron en la pandemia, que es esto de la abstinencia de poder reunirse, de salir a tomar algo, de ir de vacaciones, de juntarse con la familia. Realmente creemos, hablando de los millennials, hablando de los centennials, del home office y todo, ya pasa a ser una cuestión de cambio de filosofía de vida, cambio de valores, de empezar a valorar otras cuestiones, a valorar el tiempo de otra manera y a buscar experiencias realmente donde uno va a vacacionar. ¿Qué significa? Y no aislarse en un hotel, quedarse los 7 días, como decía, en la piscina, sino buscar el contacto local, hacer las compras en el supermercado, ir al restaurante local, ir a la farmacia local, hacer el sendero, todas estas cuestiones que son claves. Que en realidad lo que vendría a hacer es a impulsar lo que siempre hemos dicho antes de los tiempos pre-COVID del turismo sostenible, ¿no? Y un turismo mucho más integrado en toda la cadena de valores. Me gustaría recuperar eso que comentabas al principio de que habían servido las grandes viviendas como tractor de otras economías. ¿Cuál es el impacto económico, si podemos hablar, hacer una reflexión sobre ella en cada país de la oferta de vivienda vacacional? Sí, nosotros teníamos destinos que estaban muy concentrados en hoteles, que cuando cambia la modalidad, más bien estaban en una subasta hacia abajo. Es decir, estaban en una franca competencia que lo que iba a implicar era un colapso del destino. Y entonces hubo un gran proceso de reconciliación. Hubo que irse allá a la comunidad a hablar con todos para entendernos y hacer ver que si seguíamos en esa competencia salvaje, lo que iba a ocasionar era un colapso del destino, porque simplemente iban a irse a otros. Además que los desarrollos eran muy agresivos. Cada día eran más agresivos, eran condominios gigantes, y lo que estaba ocasionando era una guerra entre quién tenía permiso municipal y quién no. Y lo que ocasionaba es al final que entonces el turista no encontraba una formalización. Lo otro que hay que decir también es que
hubo un hotel que se inscribe de ser hotel, se pasa a Airbnb y hay un asesinato. Y es un caso sonadísimo, por lo menos en la región, y esto abre el debate de cómo hacer una formalización, cómo hacer un seguimiento, cómo meter a la política pública en el tema, y eso ocasiona pues entonces que haya una facilidad en la tramitación de la ley también, tema coyuntural. Pero para contestarte específicamente, me parece que la dinámica de burbujas sociales y la dinámica de que la familia ahora, en lugar de estar en su casa normal, se quiera ir a un destino, pues cambia totalmente la posibilidad de hacer una promoción más directa. Yo creo que hoy el turista está escogiendo sin agencia, está investigando sin agencia, y lo que nosotros hemos recomendado es que haya una inversión en el posicionamiento digital. Es decir, usted pone ADG y que dentro de las primeras búsquedas de Google esté la oferta de turismo habitacional, obviamente con toda la gama. Es decir, no es que esté la casa de $2,000 y la de 500, pero que al final tenga una unificación. Esa unificación permite un posicionamiento, permite una facilidad a la hora de la compra, y también permite que todos tengamos claro cómo se está moviendo la industria en este segmento. La otra cosa que hay que entender es que nosotros no es que tenemos que matar al otro segmento, tenemos que convivir, y bajo esa premisa es la misma discusión de Uber con el taxista formal. No puedes eliminar al taxista ni tampoco puedes eliminar Uber, tenés que interactuar. Bajo esa lógica, creo que los dos pueden sobrevivir siempre y cuando existan reglas comunes. En relación a la pregunta inicial que me quedé pensando, después me salió otro tema, yo creo que sí, no tenemos un estudio medido del impacto económico que realiza este tipo de turismo en las comunidades. Sí, es muy evidente que cuando viene un fin de semana largo o estamos en una temporada alta, se activa económicamente estos pueblos que a veces no tienen mucho de qué vivir, digamos, ¿no? Que están en zonas o rurales o desérticas, y esto realmente se nota mucho cuando esto sucede, cuando hay algún evento deportivo y se ocupan todas estas casas de alquiler temporario, hay realmente cosas. A ver, yo creo que el camino es el que estamos haciendo acá, es el de formalizar, es el de regularizar, porque también hay casos sonados. Nosotros cuando estudiamos estos casos que pasan en Venecia, en Venecia, en Barcelona, también generan vamos a decir, el descontrol cuando no está bien regulado, impactos negativos, destabilizan el mercado local o el acceso a la vivienda. Son efectos negativos que obviamente hay que verlo, hay que tener en cuenta, y por eso yo remarco mucho de que la vivienda vacacional tiene que estar integrada en la política turística, que hoy, por lo menos en mi país, está disociada, digamos, ¿no? Tendría que ser parte de la planificación, de la promoción, de todos estos criterios que estamos hablando, porque si no, es como que vamos a ir por caminos diferentes, y lo más probable es que si la cosa funciona bien, terminamos cayendo en estos problemas que ya los tienen otros destinos, ¿no es cierto? ¿Y ahí desde lo público se incentiva esta integración? Todavía no tenemos la figura del privado, la organización que nos permita de alguna manera entablar un canal de comunicación. No hay interlocutor organizado. No hay un interlocutor organizado. Sí hay comunicaciones de venir, sumarte, registrar para estar en regla. Hay algunas casas que son mucho más, por eso insisto con la profesionalización, las casas que ven el negocio realmente, los empresarios que están viendo el negocio a largo plazo, realmente apuestan a la regulación y a la profesionalización. Hoy las herramientas que mencionaba el amigo de Costa Rica son muy importantes y la gente no las aprovecha. Hay muchas herramientas de Google, muchas herramientas de portales que no comisionan, sino que venden publicidad, que la mayoría de los propietarios no los aprovechan, y son canales directos y realmente funcionan, si uno lo articula bien con un ecosistema digital de redes sociales, de estas cuestiones, funcionan para atraccionar
consumidores directos, turistas directos. Y creo que la profesionalización del sector es el camino. Además de lo que habíamos dicho de la sostenibilidad, creo que deberíamos tener algún tipo de, en el caso de aquí que está mucho más avanzado, me han mostrado también, en otros destinos también me han mostrado normativas, o no normativas, sino recomendaciones para ser más sostenibles, inclusive se puede armar sellos, se pueden armar determinadas cosas, pero que funcionen, que tengan realmente algo que sean auténticas, ¿no? Que realmente se cumplan, ¿no? Ese es el camino, me parece. Me gustaría pedirles una opinión, una valoración desde donde ustedes lo ven, desde la experiencia de sus destinos, con cosas que están ocurriendo en España. Por ejemplo, la relación con Airbnb en Barcelona, tú comentabas antes que lo que hay que hacer es casi llegar a acuerdos o no, o incentivar más que prohibir, pero ahí se está más por la vía de la sanción. ¿Tú crees que esas experiencias, ese tipo de iniciativas tienen resultado? No conozco el caso de Barcelona. Creo que en Nueva York sí conozco más, porque ahí es un tema de competencia por el alquiler regular. Es decir, no se consigue un apartamento para vivir barato, porque claramente hay un También negocio, está pasando en España. ¿verdad? Y eso lo que ocasiona es que si nos empezamos a sancionar todos, todo el mundo pierde. El secreto es que una vez que legalizas la actividad, no le queda otra Airbnb que cumplir las reglas, porque si no va a salir de bolsa. Y eso tal vez digamos, la legislación o los legisladores de cada país tienen que entenderlo. Una empresa pública tiene que cumplir a cabalidad y es fatal para una empresa pública que no haya un cumplimiento de la normativa. Obviamente no es ir a sancionarlo para que se vaya. Nadie quiere que Airbnb se vaya de un destino. Nadie quiere que Uber se vaya no es lo correcto, es cómo facilitamos el acceso a eso. Me parece que la vía de la sanción no es la correcta, más bien yo procuraría hacer toda una conciliación para entender cuál es, pero mucho pasa por los anfitriones y eso ahí es donde hay que entenderlo. Creo que la organización de los anfitriones tiene que ser superior a la plataforma y tiene que posicionarse la asociatividad, olvidarse de los egoísmos y de las envidias y entender que nosotros no dependemos del Airbnb. Es que el negocio nuestro, el de ustedes, es precisamente que exista la posibilidad de oferta, que exista la posibilidad de que alguien venga a comprarme y eso pues puede ser directo o puede ser por Airbnb. Pero la actividad debe tener una regulación más allá de lo que piense una compañía. Yo me reuní con ellos, les pedí esa cita, ellos estuvieron de acuerdo y lo anunciamos. Al paso del tiempo... Pero claro, para estar de acuerdo hay que saber qué ofrecer, porque también hubo intentos de acercamiento en el caso de Barcelona y no se llegaron a un acuerdo. Claro, pero entonces al final ese es el tema. Ellos incentivan la reunión, la anuncian con bombos y platillos, se plantea la reforma y después se oponen. Bueno, pero entonces, ¿a quién le creo? Y la cosa siguió caminando y a pesar de su oposición, se logró. Después hicimos una reunión de seguimiento y ya ahora, digamos, estamos en paz. Pero creo que la interacción no es con sanción, sino de encontrar equilibrios que permitan pues sobrevivir todos. La verdad que es una experiencia interesantísima. A mí, tú decías, Fernando, que te daba envidia sana el nivel de asociacionismo aquí, desde luego el nivel de capacidad que de ustedes negociadores y de conciliar y de establecer una normativa conjunta, me parece, no sé si se produce en otros destinos, si tienes idea de si se produce en otros destinos, pero a mí me parece súper, peculiar. Y el indicador importante es esta organización, por ejemplo. Que al gobierno llegue a hablar esta asociación es distinto que llegue a hablar Airbnb. Es fundamental que sea el sector. Que se organice el destino, que se organice la oferta. Es lo mismo que con las cámaras de turismo normales. Es decir, si ahí solo hay 3 o 4 empresarios de 3 cadenas hoteleras, eso no funciona. Tiene que haber desde la alta hasta la baja. Nancy, en ese caso tú me comentabas que desde la Cámara de Comercio no está representado tampoco, ¿no? No hay asociación tampoco allí, pero desde la Cámara, ¿cómo se trabaja o cómo se actúa en este sentido? ¿Hay un interés porque esa es una pregunta que te quiero hacer y otra que no quiero olvidarme respecto a algo que pasa aquí también? ¿Allí hay grandes tenedores o suelen ser pequeños tenedores de las viviendas vacacionales?
Sí, bueno, con la primera efectivamente no hay una organización local, o sea, como pues aquí ASCAV y todo esto que realmente nosotros también lo vemos como con ojos de envidia buena, ¿verdad? Porque se ha avanzado mucho, se han superado ya muchísimos retos, ustedes están ya en otra fase, nosotros todavía es incipiente, pero sí, desde el lado de la Cámara de Turismo, que pues es la parte empresarial, como comentaba hace un momento, sí hay un interés o sea, en que se implementen todas este tipo de políticas públicas, porque al final todo va a la política pública que pues norme, que regule y que pues todos puedan competir en igualdad de condiciones, ¿verdad? De eso se trata y que pues la calidad que vamos a ofrecer para afuera, pues al final a los usuarios o a los turistas, pues sea un hospedaje de calidad independientemente de que te hospedes en un hotel o que te hospedes en una vivienda vacacional. O sea, el tema es la calidad. Así que asociativamente no hay, ¿verdad? No hay, sí hay un interés empresarial de la regulación, como te decía, también responde a que nuestro tejido empresarial, o sea, es más de 75 micro, pequeño y mediana, y la pandemia también, o sea, que nosotros hemos estado midiendo muchísimo el impacto de la pandemia en el sector turístico del país, también provocó lamentablemente una contracción del tamaño de las empresas, o sea, eso es clarísimo. Entonces, la cantidad que teníamos de medianas empresas, a las medianas se volvieron pequeñas y las pequeñas se volvieron micro en función de, digamos, así fue como terminamos el 2020. O sea, así el golpe fue muy, muy duro, o sea, perdimos más de 100,000 empleos, o sea, realmente tuvimos un impacto muy, muy fuerte y eso se vio traducido también al tamaño de la empresa. Cómo migró la mediana a pequeña, la pequeña a micro, y entonces eso hace también que sea más evidente, digamos, la necesidad de legislar para que todos puedan competir y que la reactivación sea juntos, ¿verdad? Creo que vamos terminando, ¿no? Para que no, pues si quieren rápidamente un mensaje de cierre cada uno respecto a lo que han visto, quizá valorar lo que es la iniciativa del Congreso o lo que quieran brevemente y despedimos. Desde mi parte, bueno, felicitar al Congreso. Creo que una última reflexión es, una de las últimas preguntas que estaba pendiente ahí es si estamos preparados para lo que viene, si realmente desde el sector privado y también desde el sector público estamos preparados para el tipo de turismo que viene. Yo creo que esto recién está arrancando, puede llegar a haber alguna regularización en el sentido de las normativas y después que estos booms que están habiendo de consumo extremo de este tipo de vivienda caigan, pero es muy grande lo que viene atrás, digamos. Creo que se está activando todo el mercado, o sea, la clase media de Sudamérica, la clase media de Asia, la clase media de África, que son países como Brasil, que están empezando a salir. Realmente creo que va a ser una cuestión que no va a caer, digamos, va a seguir, va a ser un tipo de alojamiento que se va a ir posicionando y creo que tenemos que hacer esa mirada de integrar a las viviendas a la estrategia del destino por un lado y después de profesionalizar al sector de las viviendas Muchas gracias, Fernando. Nancy. Gracias. No, yo pues primero felicitarlos a todos ustedes por esos avances importantes que han tenido, fueron evidentes en todos los discursos de las autoridades, cómo lograron superar todas esas brechas y bueno, instarlos a continuar de esa forma. No siempre es fácil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Son retos, pero creo yo que algo muy importante, y lo comentábamos anoche en la cena, es pues identificar esos puntos en los que sí podemos construir y trabajar a partir de eso. No vamos a poder ponernos de acuerdo en todo, quisiéramos, no va a ser posible. También con entre el sector público y el sector privado muchas veces cuesta, pero yo siempre digo, o sea, para caminar se necesitan dos pies, el público, el privado, y tenemos que ir coordinadamente avanzando, porque si no, no puede ir uno por acá y el otro por acá. Así que más que todo un mensaje de felicitación a cada uno de ustedes, a continuar trabajando como lo han venido haciendo. Realmente para nosotros es muy bueno ver cómo todos estos espacios y estas luchas que se van dando, van siendo ganadas, así que, y prueba de ello es este primer Congreso Internacional, o sea que, y para nosotros pues un honor también estar aquí acompañándoles, pero pues a continuar trabajando y continuar profesionalizándose, que creo que eso es muy importante. Gracias, Nancy. ¿Alguna receta para nosotros, Sí. Pablo Heriberto? No, muchas gracias. Yo obviamente agradecer nuevamente, me parece que
de lo poco que he conocido ahora, creo que hay una mutación del destino y cuáles son los segmentos a los cuales le están apostando. Me parece muy positivo y sobre todo la organización que permita esa interacción. Es decir, esa conciliación es vital, es desgastante, requiere muchísimo esfuerzo, pero es la única manera de conseguir destinos sostenibles que tengan repartición del euro, el colón o el dólar turístico, y solo se consigue si existen organizaciones consolidadas, fuertes, sin egoísmos. Hay que poner por delante el destino nacional y el destino local, pero sobre todo es que entendamos que si entre más turistas lleguen, ya sea para una habitación de una casa en la parte regional o en un hotel de alta gama, todos ganamos. Si no llega ninguno, nadie gana y todo el mundo pierde. De manera que olvidar las envidias y los egoísmos es vital, pero sobre todo entender que entre más unidos estemos, podemos competir de la mejor manera. Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer oírles a los tres. Muchas gracias y tienen la palabra, Dori. Muchísimas gracias. A ver, ¿me oye? ¿Me oye? Ahí va. Bueno, yo hablo lo suficientemente alto. Tiene incorporado el micrófono. Muchísimas gracias a estos tres ponentes. Yo no sé si les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Yo me quedaría un rato más escuchándoles hablar y también compartir, ¿no? Eso de lo que queríamos hacer, compartir experiencia y formas de trabajo y lo que sucede, saber qué es lo que sucede en otras partes para poder aprender mutuamente. Nos queda un ponente que desgraciadamente se nos quedó colgado en el aeropuerto de Caracas, que es don Antonio Pedro Tejera. Él es asesor de la Organización Mundial de Turismo. También ha sido recientemente, este mes pasado, nombrado héroe del turismo por la World Travel Network Association y la verdad es un gran profesor, un señor con muchísima sabiduría. Ya digo, se nos quedó colgado en el aeropuerto de Caracas, se confinó Caracas completo y le fue imposible salir. Pero sí es verdad que aunque no esté aquí, lo tenemos aquí, aunque sea en diferido, y nos va a decir unas palabras porque quiere dar su aportación a este congreso también. Entonces ahora vamos a ver el vídeo. Un cordial y afectuoso saludo para todos en este primer Congreso Internacional del Alquiler Vacacional en las Islas Canarias. Lamentablemente no lo puedo hacer físicamente por motivos burocráticos en Venezuela y no pude venir, personalmente. Entonces vamos a aprovechar y grabar algo sobre lo que realmente nos interesa y vamos a tratar en el Congreso. Como todas las cosas, a mí me gusta, cuando son serias, me gusta escribirlo porque ya estamos muy cansados de las improvisaciones. Entonces tenemos que ser un poco serios en todo. Por esa es la razón por la cual voy a permitirme escribirle unas líneas. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes, aprovechando toda esta evolución que tenemos en este momento en el sector en cuanto a la vivienda vacacional. Sin duda un importantísimo desarrollo para el turismo mundial, como está ocurriendo y hemos visto en varios reportajes que hemos publicado recientemente. Indudablemente que estas circunstancias han sido producidas fundamentalmente por unas medidas preventivas un poco precipitadas relacionadas con la pandemia que ha azotado el mundo entero. No cabe la menor duda que son unos acontecimientos que las circunstancias nos han presentado
y que nos hace cambiar las perspectivas y las modalidades de la forma en que la gente se va a alojar en sus viajes turísticos. Parece entonces obvio analizar el desarrollo de las tendencias sociales, que las viviendas vacacionales van a tener una gran importancia en ello. Es un tema sobre el cual hay muchos consejos, hay muchas medidas y muchas elucubraciones que verdaderamente pueden ser positivas y no pueden ser positivas, como es natural en todas las cosas. Sin embargo, hay que tener un razonamiento positivo a todo esto, pensando en que estamos hablando de una nueva vertiente que está funcionando admirablemente para el desarrollo del turismo mundial. El turismo, como bien dice el Código Ético Mundial de la Organización Mundial del Turismo, el turismo es una fuerza viva al servicio de la paz y una fuerza, factor de amistad y comprensión entre los pueblos, gracias que permite el contacto directo, espontáneo e inmediato entre personas, hombres y mujeres de cultura y de culturas distintas. Perdón. Esto es incontrovertible. Naturalmente, el contacto humano que ha venido proliferando a través de los siglos, ahora al parecer nos están poniendo unas barreras con relación a esas medidas preventivas en las cuales se está intentando acabar con este contacto, que era lo que realmente propicia la buena voluntad, la comprensión, el cariño, la amistad y la paz entre las personas. Esto tiene sus distintas vertientes. Una de ellas, por ejemplo, la que se refiere al trabajo. El teletrabajo, no cabe duda de que es un nuevo factor que va a influir mucho también en la vivienda vacacional, porque el trabajo individual rinde muchísimo más y es más positivo, por cuanto que se pierde esas charlas de oficina y esos paseos de los cafés y esos desayunos, eso todo va a desaparecer, y además la concentración en el trabajo va a ser mucho mayor. En eso tiene mucho que decir la vivienda vacacional. En eso, claro, todo este componente está de acuerdo con el lugar donde se desarrolle. Y no es lo mismo una vivienda vacacional que esté situada en Noruega que la que puede estar situada, vamos a poner otro ejemplo, en la Argentina. Son dos cosas completamente distintas. Como son distintas la forma de pensar y la forma de desarrollarse esas sociedades. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de este sector que se está desarrollando en el mundo de una forma prudente, pero constante, y que tiene un poder enorme y que está ocupando un espacio que hacía falta, indiscutiblemente que hacía falta, porque ya lo hemos visto en todos los estudios que se hacen a niveles mundiales, que hay turistas para todos los gustos. Tenemos turismo de aventura, tenemos turismo marítimo, tenemos turismo deportivo, tenemos turismo de montaña. Este es un turismo que también es importante. El caso de la pandemia lo ha hecho mucho más importante, porque están recomendando que la individualidad, el no
contacto de las personas, que va contrario a lo que estamos hablando de los principios del Código Ético Mundial del Turismo, de la Organización Mundial del Turismo, donde, repito, dice que las personas se van a tener oportunidad de intercambiar todo tipo de ideas y de conceptos con relación a su contacto humano. Esto todo es parte de lo que podíamos nosotros elucubrar sobre la trascendencia, la importancia y el desarrollo de la vivienda vacacional. Existen en el mundo varios institutos, como el Instituto Hudson, donde hay una serie de pensadores, de personas que se dedican a predecir el futuro en base a una serie de estudios que se hacen a través del mundo, como lo hace la propia Organización Mundial del Turismo, para poder prever qué es lo que vamos a tener en el futuro. Esto no cabe duda que lo destrozan, en cierto modo, los fenómenos naturales, las pandemias, y todo esto son cosas que influyen notablemente en este desarrollo. Desde el punto de vista nuestro, la vivienda vacacional es una conquista social, porque desde hace muchísimos años, desde que tenemos uso de la razón, hemos visto el movimiento que se producía en los distintos lugares del turismo vacacional en distintas épocas del año. Hoy en día la sociedad se ha desarrollado, tenemos muchos más tiempos de vacaciones, los horarios de trabajo que en los años 73, cuando nosotros decíamos que iba a haber semanas de 35 horas de trabajo, todo el mundo se asustaba. Hoy en día nadie se asusta. Las vacaciones divididas y todo esto, las vacaciones pagadas, todo esto no existía. Entonces esto es una conquista social que va acorde con el desarrollo de la vivienda turística vacacional. No quiero extenderme más porque tengo los demás compañeros que todos tendrán su idea sobre el particular, pero no me cabe la menor duda, como ya he publicado en varios periódicos, que estamos ante un punto más del desarrollo del movimiento de personas llamado turismo, en el cual no cabe la menor duda que detrás de él viene la paz, porque las personas que se conocen, se tratan y se hacen amigas, no se declara la guerra. Señores, muchísimas gracias por la atención, y cualquier tipo de pregunta relacionada con esto, estamos a la disposición de ustedes para contestárselas. Sé que nos estás viendo. Un saludo desde Canarias para ti, de todos los presentes y de mí y de ASCAF en particular, con muchísimo cariño. Si les parece bien, vamos un poco tarde, pasamos a la próxima mesa. Directamente quiero agradeceros, la verdad ha sido súper interesante. Todas vuestras intervenciones, yo he aprendido muchísimo y además tengo muchísimas ganas, pero también tengo el honor de la ocasión de poder compartir y extendernos en cenas durante estos 2 días para indagar un poquito más. Muchísimas gracias. Gracias.